Bueno gente, ¿cómo dicen que les va? Lo pedí y lo tenés. Con el cariño que le dieron a ese video tengo que hablar del KO de Volkanovski. Pero antes de eso les tengo que decir muchas gracias por el apoyo, gente. La verdad la rompieron. Me alegraron el día, loco, son cracks. Bueno, ahora sí, ¿es el KO de Makhachev a Volkanovski tan influyente para la victoria de Ilia Topuria? Bueno, lo primero que hay que decir es que tampoco podemos tener una opinión 100% clara. O sea, tampoco te puedo dar el 100% de la razón con lo que te voy a decir. ¡Pero seas cagón! Y el motivo no es que yo no quiera, sino que primero, Volkanovski solo peleó contra Topuria. Entonces es complicado tener una escala de sí, Volkanovski bajó tanto el nivel porque solo peleó contra una persona una vez. Y el otro motivo es porque Volkanovski tardó muy poco tiempo en volver a pelear después del KO. Pero para estas cosas tenemos que buscar todo lo que ha pasado en la carrera de Volkanovski. O capaz que yo la estoy viviendo mucho, no sé. Pero bueno, el récord profesional de Volkanovski es de 26-4. O sea, el loco peleó 30 veces, solo perdió 4. Las dos que pierde con Makhachev, la que pierde con Topuria. Pero ¿y la cuarta de dónde sale? Bueno, la cuarta es una pelea que pierde en AFC, Australian Fighting Championship. Lo mismo que UFC, pero con una A en vez de la U. Y esta es la pelea que importa. Esta pelea importa muchísimo porque nos dice mucho de la carrera de Volka. Sobre todo porque esta pelea la pelea en el peso welter, o sea, las 170 libras. Y lo pelea perdiendo por KO. Que si querés algún día podemos hablar más del contexto de Volkanovski. Pero en resumen, Volkanovski ya era campeón. Era un campeón invicto, tenía 6-0. Pierde esta pelea subiendo a pelear con gente más grande. O sea, lo mismo que le pasó con Makhachev. ¿Y por qué esta pelea es tan importante? Porque esta pelea pasó justamente cuando estaba 6-0. O sea, en ese momento su récord era de 6-1. Te estoy hablando de que después metió un 26-4. Y las últimas 3 derrotas las tuvo ahora. Lo que significa que ganó 20 peleas consecutivas después de recibir un KO. Bueno, que de por sí vos me podés decir, no, pero las reglas no son iguales. Y hay mucha gente que dice fue que un early stoppage y no sé qué. Early stoppage significa cuando paran la pelea antes de tiempo. Podés decirme lo que quieras, pero se comió un KO. Además, un KO de un peso welter, no de un peso pluma. Así que tenemos que Volkanovski es un tipo que se sabe recuperar de sus cenizas, que además había tenido más de 20 peleas y había podido aguantar la mandíbula aún después de recibir un KO. Después de tener guerras como las que tuvo con Holloway, que me puede decir, Holloway pega con almohada, sí, decir eso a Gaethje, que sí, igual concuerdo, Holloway en ese momento pegaba como almohada, y seguramente ahora sí así, pasa que a Gaethje estaba hecho mierda, pobre, es otro tema, pero tenía la nariz toda rota, estaba re mal, pobre tipo. Pero bueno, volviendo a la actualidad, tenemos que Volkanovski, cuando va a pelear con Makhachev, empieza a pasar una polémica un poco rara. No sé si se acuerdan ustedes de la polémica de la enfermera que le suministraba suero de rehidratación a Makhachev. No sé si voy a poder encontrar datos de esa polémica, pero hasta lo que yo recuerdo, que es lo que les voy a estar contando, si encuentro más cosas se los voy a poner después en edición. Fue un rumor que comenzó sobre todo por Holloway, también Volkanovski. Aclaración, no fue Holloway, fue Dan Hooker. No sé por qué mi mente tenía que había sido Holloway, pero no, fue Dan Hooker, que además ya había peleado con Islam y había perdido. Que estaban diciendo, che, a este tipo lo están suministrando con suero y rehidratación. Y habían puesto unas pruebas ahí de una enfermera que la habían agarrado, que no sé qué, porque ese UFC fue en Australia. El idiota cree que puede volar a Australia, contratar a una enfermera que le dé una intravenosa y encima no ser descubierto, perro tramposo. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque si se acuerdan, el tema de la rehidratación, para el que no lo sepa, más o menos lo pongo en contexto, fue lo que le pasó a Pablo Costa, que lo agarraron haciendo eso. La rehidratación, como su nombre indica, te rehidrata, o sea, te va a tener más fuerte el día de la pelea. Y puede ser que a Makhachev lo hayan agarrado yendo a Australia. ¿Por qué? Porque después Makhachev por lo general pelea en Arabia. Y en Arabia no lo vas a agarrar. ¿Por qué? Porque el gobierno está coludido con todo el mundo. Y Makhachev tramposo, no, ese no es el tema. Yo te estoy contando esto porque te estoy diciendo, Makhachev siempre pegó duro, o siempre pegó de la misma forma por lo menos. Y en esa pelea con Volkanovski no es la excepción. Sin embargo, Volkanovski aguantó esa pegada. ¿Por qué aguantó esa pegada? Bueno, justamente porque Volka había tenido un campamento entero para prepararse para esa pelea. Hay que acordarse que esa pelea fue una guerra de 5 asaltos que estuvieron todo el tiempo toma y dame, piso, arriba, striking, todo. Amigo, acabo de ver esa pelea de vuelta y no hay chance. Qué enfermo de mierda es ese pelado, loco. Se merece 15 revanchas más. Véanse los highlights de vuelta, que es lo que acabo de hacer. Qué locura, amigo. Me había olvidado qué pelea que fue esa. Bueno, en esa pelea Volkanovski absorbió un montón de daño. Se le llegaron a doblar las piernas alguna que otra vez. Perdió el equilibrio un poco, todo, pero aguantó perfecto. Terminó arriba de Makhachev terminando el round. Bueno, el round, la pelea. Pero entonces, si hizo ese peleón, ¿por qué se comió terrible KO en la segunda? Bueno, esto fue porque Volkanovski tomó la pelea con 2 semanas de anticipación. O sea, más o menos calcularle que habrá tenido una semana para prepararse entre muchísimas comillas, mientras que cortaba peso como un enfermo para dar. Entonces, ¿eso qué provoca? Que tu cuerpo, sobre todo tu cerebro, esté muy deshidratado. ¿Y qué hace eso? Que seas más susceptible al KO. ¿Por qué? Porque tu cerebro golpea más contra las paredes de tu cráneo. Es un tema. El tema es que sos
más susceptibles. Lo mismo que le pasó al Poatán. Y encima, después de ese KO fulminante, 4 meses después estaba peleando contra Topuria. Para que te hagas una idea, el KO fue en el UFC 293 y la pelea con Topuria en el UFC 298. Son 4 meses después. Uno fue en octubre y el otro fue en febrero. Y para que te hagas una idea de la animalada que es eso, la UFC recomienda, bueno, los médicos contratados por la UFC recomiendan, casi que obligatoriamente, casi digo porque no siempre se cumple, este es el caso, que se descanse mínimo 6 meses para recién ahí entrar a un campamento. Bueno, Volkanovski a los 4 meses ya estaba peleando de vuelta, ya había hecho corte de peso de vuelta, se había deshidratado, le había hecho daño a su cerebro de vuelta, todo, y encima fue a pelear. Pero además de todo eso, además de todo el daño físico, está el daño emocional, que eso es algo que dejamos muy atrás. Pero si Volkanovski contra Makhachev 2 nunca se hubiese dado, vamos a imaginarnos que no se hubiese dado ninguna pelea entre medio, sino que hubiese sido directamente un Topuria contra Volkanovski. En ese caso el contexto de la pelea hubiese sido Volkanovski, el top 1 libra por libra, el tipo al que le acaban de robar la pelea contra Makhachev, porque era lo que se decía todo el tiempo en ese momento, contra el pibe Topuria que se quería probar, que quería demostrar que le podía ganar al top 1 libra por libra y al GOAT de la división. Pero en vez de eso, como estuvo el KO de por medio, ya la gente no estaba diciendo, Volkanovski, el GOAT, no sé qué, sino que la gente está diciendo, a ver Volkanovski, demostrá que todavía no estás acabado. Y eso es algo que le afectó a los dos. A Volkanovski le afectó en el momento, ¿por qué? Porque Volkanovski se puso mucha más presión arriba. O sea, tenía que demostrar algo que no tenía por qué demostrar. Y entonces esa presión te hace jugar más incómodo. Ya no es el mismo juego que antes. Y a Topuria le afectó en el post. ¿Por qué? Porque por eso estamos grabando este video. Porque hay gente que dice no, porque Topuria le ganó a Volkanovski porque venía de un KO. Y ahora, si repasamos la historia del lado de Topuria, que lo vamos a hacer bastante más rápido porque el lado de Topuria es el que más conocemos acá en habla hispana. Topuria en la UFC tiene KO de todos los colores. Prácticamente tiene casi todo KOs. Tiene una sumisión, que fue sumisión porque no quiso que sea KO, y después 2 decisiones. Una decisión que la tiene porque toma una pelea en corto aviso, si no me equivoco, con una semana de anticipación, a mitad de la pandemia, y la otra contra Josh Emmett. Después tiene KOs hasta en 155 libras. Y contra Josh Emmett, si bien es verdad que no lo noquea, Josh Emmett es seguramente la mandíbula más resistente de la UFC. Obviamente en relación con su categoría de peso me refiero. Pero además, si esa pelea hubiese sido una pelea callejera, hubiese sido una pelea que no se termina, lo hubiese noqueado. Pero además, después de estas peleas, él, con un campo de entrenamiento completo, sin ningún tipo de excusa, noquea al innoqueable Max Holloway. Que significa que por un lado tenemos un Volkanovski que venía resistiendo todo y un Topuria que venía destruyendo todo. Pero si sumás eso y buscas en perspectiva el KO que le da Ilia a Volkanovski, el hecho de que en unos minutos Ilia hizo lo que Makhachev no pudo hacer en 5 rounds, y el tema de que se vio clarísimo que ese era el plan de pelea de Ilia Topuria, se vio clarísimo que en el primer round Topuria estaba midiendo a Volkanovski, estaba buscando sus patrones de movimiento, todo, y después consigue dormirlo. Además de que en ese momento se le vio bastante superado a Volkanovski, en el sentido de que la presión lo superó. Él no se esperaba tanta presión, tan de golpe. Es un estilo diferente a lo que estaba acostumbrado a enfrentar Volkanovski. Y si a eso le sumás que lo mismo le pasó con Holloway, me refiero a Topuria con Holloway, que es que capaz que en golpes significantes no tira una exagerada cantidad de Topuria, pero los que tira los tira con mucha potencia. Y es un estilo que no tiene nada que ver, por ejemplo, a un pibe que enfrentó 3 veces, que es Holloway, que es el tipo que tiene más volumen de golpeo en la UFC y sin embargo no queda tanto. Así que después de ponerte todos los datos, después de ponerte las dos perspectivas, a mí me parece que a pesar de haber recibido un KO, de no haberse recuperado bien y todo, aún así Volkanovski hubiera perdido contra Topuria también por KO. Simplemente porque es un tema de que no es el estilo al que él está acostumbrado a enfrentar. Lo hubiese agarrado desprevenido igual, aunque sí que creo que para una hipotética revancha le hubiese venido muchísimo mejor no haber recibido ese daño cerebral, porque ahora se le complica mucho más una revancha. Pero aún así no descarto que una revancha Volkanovski pueda dar muchísima más pelea. Lo veo complicado ganando, pero sí lo veo dando muchísima más pelea, sobre todo que Diego López o WWE, por ejemplo. Más que nada porque el loco sabe bastante. Igual la edad no lo acompaña. Acuérdense de la famosa maldición, entre comillas, de los peleadores de 35 años o más en las 155 libras para abajo. Y Volkanovski tiene 36. Pero por otro lado te voy a dejar dicho, hay una pizca de duda que tengo yo, que es lo que te dije al principio, que es en el contexto. El contexto de que si te acordás los videos promocionales de cada uno, Volkanovski así haciéndose como que estaba leyendo un diario así de viejo y todo. Corte, si no se hubiese comido ese KO, por ahí su confianza hubiese estado tan alta que le hubiese dado para mirar las cosas más en perspectiva, cosa que no pasó. Igual eso es algo que sinceramente no lo podemos saber porque no estamos en la cabeza de él. Por eso yo me mantengo en la postura de que para mí hubiese perdido igual. Pero decime vos qué crees que hubiese pasado, si hubiese ganado, si hubiese perdido, si crees que Topuria hubiese tenido que utilizar grappling, si conocías la historia de Volkanovski, porque Volkanovski es un tipo que para mucha gente apareció de la nada. Muchos otros ya éramos recontra fan de Volkanovski, que me incluyo, yo siempre
siempre lo fañé, pero yo sé que mucha gente no tenía ni poronga idea de quién era. Así que nada, déjame ahí y lo único que te voy a pedir es que dejes like, follow, si puedes comentar algo, que eso me ayuda una banda. Y nada, muchas gracias por el apoyo, guacho, de corazón. Nos vemos. Taped over the fight with the...